Hola a todos y bienvenidos al segundo examen del videocurso de Física y Química cuarto de la ESO del método Ingenio. Una vez dominados los ejercicios del primer examen, toca seguir avanzando y meternos con ejercicios un poco más complicados del primer tema. Así que sin más detenimiento, comenzamos con el examen 2 del curso. En el primer ejercicio nos muestran el movimiento de un cuerpo representado en una gráfica velocidad-tiempo, la cual está dividida en tres tramos. Nos piden representar la gráfica espacio-tiempo correspondiente a dicho movimiento, donde deberemos estudiar las particularidades de cada tramo. Comenzamos el ejercicio representando la gráfica del enunciado, identificando los tres tramos distintos con las letras A, B y C. Para representar la gráfica espacio-tiempo de todo el movimiento debemos estudiar cada tramo por separado, descubriendo así el recorrido hecho durante todo el movimiento. Nos centramos en el tramo A y escribimos los datos que nos facilita la gráfica. La velocidad inicial es de 60 metros por segundo, la velocidad final de 40 metros por segundo y el tiempo transcurrido de 20 segundos. Al verse modificada la velocidad en el tramo A, nos encontramos con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo que pasamos a detallar las dos ecuaciones de este tipo de movimiento. De la ecuación 2 despejaremos la aceleración, la cual será negativa debido a que la velocidad final ha disminuido, consiguiendo un valor de menos 1 metros por segundo al cuadrado. Ahora sustituimos este valor en la primera ecuación para hallar el recorrido del tramo A, que al operar obtenemos un resultado de 1000 metros. Vamos a hacer una pequeña gráfica espacio-tiempo donde comenzar a representar el tramo A. Para ello calcularemos tres puntos intermedios entre el estado inicial y final del tramo. Por ejemplo, para los tiempos 5 segundos, 10 segundos y 15 segundos. Con la ayuda de una tabla iremos obteniendo el espacio recorrido para los distintos puntos. La fórmula que utilizaremos para calcular el espacio en cada instante será espacio igual a 60 por el tiempo menos 1 medio del tiempo al cuadrado. Al unir los puntos representados en la gráfica, se puede notar que la línea se va achatando al avanzar, ya que el cuerpo se está frenando. Continuamos con el tramo B, y lo hacemos escribiendo los datos que nos facilita la gráfica del enunciado. La velocidad inicial es de 40 metros por segundo, y esta no varía en todo el tramo. El tiempo también es de 20 segundos. Al no variar la velocidad nos encontramos con un movimiento rectilíneo uniforme, por lo que escribiremos su fórmula, espacio igual a velocidad por tiempo. Sustituyendo los datos, obtenemos que el espacio recorrido es de 800 metros en este tramo. Pasamos a dibujar, igual que en el tramo A, la gráfica espacio-tiempo del tramo, donde representaremos otros tres valores intermedios del espacio recorrido para los tiempos 5 segundos, 10 segundos y 15 segundos. Nos ayudaremos de la tabla de valores para la representación, y la fórmula que utilizaremos para calcular los puntos será espacio igual a velocidad por tiempo. En este caso, al unir los puntos, nos damos cuenta que estamos dibujando una línea recta, ya que la relación entre espacio y tiempo es lineal.
Vamos ahora con el tramo C, donde el móvil acabará totalmente parado. La velocidad inicial es de 40 metros por segundo, la velocidad final de 0 metros por segundo y el tiempo transcurrido también de 20 segundos. Debido a que la velocidad no es constante en el tramo, tendremos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo que escribiremos otra vez sus ecuaciones. Como en el tramo A, empezamos por despejar y hallar la aceleración del movimiento, la cual también deberá ser negativa, ya que el móvil reduce su velocidad, obteniendo un valor de menos 2 metros segundo cuadrado. El espacio que recorre lo hallaremos mediante la primera ecuación, consiguiendo un valor de 400 metros. Finalmente, haremos una representación espacio-tiempo del último tramo, donde representaremos, también con la ayuda de una tabla, 3 valores intermedios a los valores inicial y final del tramo. La fórmula que utilizaremos para calcular el espacio en cada uno de los instantes será igual a espacio igual a 40 por el tiempo menos el tiempo al cuadrado. Al representar los puntos en la gráfica y unir estos con una línea, apreciaremos que esta está mucho más achatada que en el tramo A, ya que el valor del módulo de la aceleración es mayor en este caso. Para acabar, vamos a dibujar la gráfica de velocidad-tiempo y espacio-tiempo de todo el movimiento. La primera de ellas la tenemos ya dibujada con sus 3 tramos bien diferenciados. Ahora vamos a ir dibujando cada tramo de la gráfica espacio-tiempo, pudiendo apreciar la relación entre ambas. El tramo A en la gráfica velocidad-tiempo está inclinada hacia abajo, lo que se traduce en un achatamiento de la gráfica espacio-tiempo del mismo tramo. El tramo B, en cambio, es una línea recta en la gráfica velocidad-tiempo, lo que se traduce en un incremento lineal del espacio recorrido con el tiempo en nuestra gráfica espacio-tiempo. Y finalmente en el tramo C vemos una mayor inclinación de la gráfica velocidad-tiempo, provocando un mayor achatamiento del tramo en la gráfica espacio-tiempo. En el segundo ejercicio del examen nos presentan un ventilador cuyas aspas miden 40 centímetros, las cuales giran a razón de 95 vueltas por minuto. Debemos determinar su velocidad angular en radianes por segundo, después deberemos calcular a qué distancia la velocidad lineal será la mitad que en el extremo de las aspas y finalmente calcular el número de vueltas que darán las aspas en 12 minutos. Comenzamos el ejercicio anotando los datos que nos facilita el enunciado. La longitud de las aspas del ventilador de 40 centímetros o 0,4 metros y la velocidad angular de 95 vueltas o revoluciones por minuto. Hacemos un pequeño dibujo explicativo donde reflejaremos tanto el radio del ventilador como la velocidad angular. En el apartado A nos piden simplemente pasar la velocidad angular a radianes por segundo. Para ello utilizaremos el producto de relaciones entre unidades. Multiplicamos las 95 vueltas partido por un minuto por la relación 1 minuto partido de 60 segundos y por 2 pi radianes partido de una vuelta. El objetivo es que se cancelen las vueltas y los minutos y nos queden los radianes y los segundos, consiguiendo 9,94 radianes partido por segundo. Para el apartado B necesitamos la expresión que nos relaciona la velocidad lineal de una partícula con su distancia al centro de giro, o centro del ventilador en este caso. Primero calculamos la velocidad lineal de una partícula colocada en el extremo del aspa, obteniendo 3,97 metros por segundo. Ahora calcularemos la mitad de esa velocidad lineal y la colocaremos en nuestra ecuación inicial con el objetivo de ver a qué distancia r' deberá estar la partícula. Sustituyendo los datos, tenemos una distancia de 0,2 metros. Y en el último apartado nos preguntan por el número de vueltas que da el ventilador.
donde sabemos que estamos ante un movimiento circular uniforme, donde la velocidad angular es constante. El número de vueltas será igual a la velocidad angular por el tiempo, y solo tendremos que sustituir los datos y operar, obteniendo un total de 1140 vueltas. Llegamos al tercer ejercicio, donde tenemos un coche que, partiendo de una velocidad de 58 km por hora, aumenta su velocidad de manera uniforme hasta alcanzar 75 km por hora en 4 segundos. Debemos calcular la aceleración del coche, la velocidad del coche 13 segundos después de acelerar y la distancia recorrida durante esos 13 segundos. Comenzamos el ejercicio haciendo un dibujo de la situación planteada en el enunciado. El coche a una velocidad de 58 km por hora y el coche a una velocidad de 75 km por hora. En el apartado de datos anotaremos la velocidad inicial de 58 km por hora, la cual pasaremos a metros por segundo, multiplicando por las relaciones 1000 metros, 1 kilómetro y 1 hora 3600 segundos, obteniendo un valor de 16,11 metros por segundo. La velocidad final de 75 km por hora también la pasaremos a metros por segundo, consiguiendo 20,83 metros por segundo. También apuntaremos el incremento de tiempo de 4 segundos. En el apartado A nos piden la aceleración sufrida por el coche. Debido a que la velocidad varía con el tiempo, nos encontramos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo que podemos continuar con las ecuaciones de este movimiento. De la ecuación 2 despejaremos la aceleración y sustituimos nuestros datos. Operando, obtenemos una aceleración de 1,18 metros por segundo al cuadrado. En el apartado B nos piden la velocidad del coche a los 13 segundos de comenzar a acelerar. En este caso volveremos a la ecuación 2, donde solo deberemos sustituir los datos facilitados y operar, consiguiendo un valor de 31,45 metros por segundo. Finalmente, en el apartado C, nos preguntan por el espacio recorrido en esos 13 segundos. Ahora nos interesa utilizar la ecuación 1, donde aparece el espacio dentro de la expresión. Sustituyendo los datos y operando, conseguimos una distancia recorrida de 309,14 metros. En el cuarto ejercicio nos encontramos a 40 km de la meta del Rally Dakar, por el que pasa un todoterreno a una velocidad constante de 155 km por hora, y al cabo de 4 minutos pasa por el mismo punto una moto a una velocidad de 188 km por hora, también constante. Nos preguntan cuál de los dos llegará primero a la meta. Bien, al igual que en el resto de ejercicios, comenzaremos con un dibujo explicativo del enunciado. Tenemos la meta a 40 km del todoterreno. Y la moto con una diferencia de 4 minutos con respecto al todoterreno. En los datos comenzamos con la velocidad constante del todoterreno de 155 km por hora, la cual pasaremos a metros por segundo, multiplicando por las relaciones 1000 metros, 1 kilómetro y 1 hora 3600 segundos, consiguiendo una velocidad de 43,05 metros por segundo. La velocidad constante de la moto de 188 km por hora también la pasaremos a metros por segundo, obteniendo una velocidad de 52,22 metros por segundo. Para calcular cuál de los dos llegará antes a la meta, vamos a calcular primero el tiempo que tardará el todoterreno en llegar a la meta.
Estamos ante un movimiento rectilíneo uniforme. Luego utilizaremos la fórmula espacio es igual a velocidad por tiempo. Despejando el tiempo, sustituyendo los datos y operando, tenemos un tiempo de 929,15 segundos. Ahora vamos a pasar esos segundos a minutos, consiguiendo 15,48 minutos. El siguiente paso será calcular el tiempo que tarda la moto en hacer los últimos 40 kilómetros, a los cuales deberemos sumar los 4 minutos que tiene la moto de retraso con respecto al todoterreno para llegar a la meta. La velocidad de la moto también es constante, por lo que utilizaremos la misma ecuación, consiguiendo un tiempo de 765,99 segundos. Si los pasamos a minutos, conseguiremos un valor de 12,76 minutos. Como ya hemos comentado antes, la moto tardará 12,76 minutos más los 4 minutos que tiene de retraso. El tiempo total de la moto será de 16,76 minutos. Ahora podemos ver que la moto llegará después a la meta y que el ganador es el todoterreno. En el último ejercicio del examen tenemos un coche eléctrico de última generación con una aceleración de frenada máxima de 7,2 metros por segundo al cuadrado. Nos preguntan por la velocidad máxima a la que puede ir este coche para que pueda frenar ante un semáforo en rojo a 15 metros de distancia. Comenzamos por dibujar el coche en movimiento y el coche totalmente parado frente al semáforo en rojo a una distancia de 15 metros. En los datos anotamos la aceleración máxima de frenada o deceleración máxima de 7,2 metros por segundo cuadrado. El menos tiene que ver con la disminución de la velocidad en el tiempo. Estamos por tanto ante un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y por tanto deberemos escribir sus dos ecuaciones. Ahora volveremos a escribir las ecuaciones, pero sustituyendo los datos del problema. Vemos que nos encontramos ante un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, el cual vamos a resolver por sustitución. Despejamos una incógnita de la ecuación más sencilla y después la sustituimos en la otra ecuación. Vamos operando hasta conseguir las dos soluciones para el tiempo de frenada, donde solo utilizaremos el tiempo positivo. El valor obtenido será de 2,04 segundos. Ya solo deberemos sustituir el tiempo de frenada de 2,04 segundos y operar para hallar la velocidad máxima a la que podría circular el coche con seguridad, consiguiendo un valor de 14,68 metros por segundo. Bueno chicos, pues hasta aquí este segundo examen. Espero que os haya sido muy útil y que ya empecéis a sentiros un poco más expertos en el primer tema de la parte de física, el movimiento. Nos vemos en los siguientes exámenes. Un saludo.